Vamos a hablar en este caso, del cambio de régimen de pensión alimenticia y, sobre todo, a los hijos. Que eso es lo que viene después del divorcio. Hemos preparado un reportaje. Si está separado o está pensando en separarse, les ponemos un ejemplo de lo que puede pagar solo como pensión alimenticia a sus hijos. Los abogados de familia usan una tabla orientativa de lo que el juez posteriormente puede marcar. En un supuesto en el cual el progenitor no custodio, es decir, quien no tiene la guardia y custodia de sus hijos, percibiera, por ejemplo, 1.200 euros, en el caso de que la mujer no tuviera ningún tipo de ingresos, pongamos por caso, ¿no?, y tuvieran un solo hijo, pues en aplicación de las tablas orientadoras, pues nos saldría una pensión alimenticia mensual de 272,40 euros. La crisis económica ha hecho que se disparen las solicitudes de cambio en la cantidad a pagar como pensión alimenticia. Si un cónyuge se queda parado, sus condiciones económicas cambian radicalmente. ¿Pero qué puede hacer en estos casos? Los despachos matrimonialistas ahora pues hay una especie de inflación, ¿no?, de procedimientos de modificación de medidas, ¿no? Entonces el procedimiento simplemente es un procedimiento que se inicia por demanda, en el cual se tiene que, lógicamente, acreditar ante el juzgado que se ha producido una alteración de la situación que se tomó en cuenta para fijar la pensión o las pensiones y la situación que existe actualmente. Otro de los puntos que pasan factura a la economía es el de la pensión compensatoria. La novedad respecto a la ley anterior del divorcio es que la pensión compensatoria no es de por vida. Los jueces marcan límites temporales. El juez puede establecer el pago de la pensión en 3, 5, 2 años, 1 año, etcétera. Otra modificación es que, bueno, pues también se puede hacer un pago único, es decir, ya la ley no determina necesariamente que sea de pago mensual, sino que se puede hacer en pago único. A partir de la separación, las dificultades se multiplican porque lo que suponía una sola economía durante el matrimonio pasa a poner en pie 2 hogares. Muy bien, los abogados sabemos que manejan una tabla orientativa de, dependiendo del sueldo que tengamos, las pensiones que se van a pagar, ¿no? Sí, esto sí, la verdad es que da ¿Cuáles serían esas tablas que manejáis? Da mucha seguridad jurídica, porque para empezar es que son las tablas que también utilizan los juzgados a la hora de ellos mismos orientarse. Entonces, las variaciones van a ser muy pequeñas. Tú introduces datos en una base, es decir, él gana 1.200, ella gana 1.000. Hay un niño, 2 niños, 3 niños, y te sale más o menos la pensión que el padre debe abonar o la madre, es decir, el que no se queda con la custodia, que es el que abona la pensión, pues para uno u otro niño. Es decir, si tienen 3 niños, lógicamente, pues no va a ser igual que la pensión multiplicada por 3, sino que hay que bajar, que todo depende de eso. Ahora, esto siempre suaviza mucho, porque no es lo mismo que alguien diga, bueno, pues yo creo que yo me merezco o yo necesito 600. No. Vamos a meterlo en el ordenador y así cuando uno lo ve escrito, pues parece que se conforma un poquillo más. Aunque ya digo, son orientativas y los juzgados pueden hacer variaciones arriba o abajo. Lo que sí es cierto es que hay muchos casos, ¿no?, de parejas que están tomando esa decisión, que se ponen en manos de un especialista, un abogado en este tipo de circunstancias, y la parte emocional influye mucho a la hora de decidir en primera instancia cuál va a ser tu situación que vas a estar aguantando, entre comillas, a lo largo de los años. Eso es muy importante por el tipo de compensación, por ejemplo, a la mujer, en el caso de que ella sea la que, bueno, no trabaje, se quede con los hijos, pero también en el caso de ese dinero que se pasa, esa pensión alimenticia a los niños, ¿no? En numerosos casos hay, y eso Elena también lo puede explicar mejor que yo, en los que en primera instancia por querer proteger, ¿no?, a la persona, en este caso la que se queda a la custodia de los niños, si ha sido el otro cónyuge el que ha tomado la decisión, por ese sentimiento de culpa quiere darle todo lo que cree que le va a subsanar esa parte emocional. Y luego eso, al paso de los años, pasa factura. Es decir, hay una parte muy fría y hay una parte muy calculadora que, sintiéndolo mucho, incluso yo asesoro que las personas que vayan a llevar este tipo de paso en la vida, pues si es necesario que se pongan en manos de un profesional, en este caso de mi campo, para entender que la decisión que tome tiene que ser una decisión lo más objetiva posible, no para hoy, sino una decisión a medio y sobre todo a largo plazo, porque eso luego se puede revolver o volver en tu contra y pesarte a lo largo de la vida porque no tengas una calidad de vida conforme y adecuada a las necesidades que tú tienes por hacer esa inversión. Claro. Es que estábamos hablando de la modificación de medidas antes, el letrado que ha salido, y es que luego después es muy difícil de modificar lo que tú has pactado en un convenio. Si tú has pactado 600, luego tiene que haber una modificación sustancial de las circunstancias para poder cambiarlo. Para que pueda cambiar.